Hola, mi nombre es Julio César Vázquez Colunga, doctor en psicología por la Universidad de Guadalajara. Quiero presentarles una propuesta de modelo teórico instrumental para el abordaje de la salud mental en el trabajo desde un enfoque auténticamente positivo. El modelo que les presento a continuación representa una alternativa a los enfoques tradicionales de la salud ocupacional que por lo general se han centrado más en el remedio y en la prevención de las enfermedades y las afectaciones a la salud que tienen su origen en las condiciones de trabajo. Les dejo mis datos. Quiero comentarles que además de mi formación académica, cuento con más de 10 años de experiencia en relaciones laborales, derecho del trabajo y la seguridad social y otros aspectos relacionados con seguridad y salud ocupacional. Asimismo, soy profesor de posgrado en la maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo. Mi línea de investigación se centra en temas relacionados con la salud mental, con los factores psicosociales, el trabajo y las organizaciones, procesos educativos y de capacitación, haciéndolo con un enfoque predominantemente sistémico ecológico desde la psicología positiva y los derechos humanos. También comentarles que este y otros materiales se encuentran totalmente a su disposición para uso libre y gratuito con la licencia Creative Commons. Para comenzar a abordar el tema de la salud mental positiva en el trabajo, quiero presentar ante ustedes algunas premisas subyacentes al modelo teórico. Las abordaré de manera breve y sin un orden jerárquico específico. La primera de ellas implica la necesidad de reconceptualizar al ser humano como un ser espiritual y biopsicosocial. La definición de salud abarca las dimensiones biológica, psicológica y social del ser humano. Sin embargo, cabe mencionar que desde hace algunos años, instituciones de carácter internacional como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo han reconocido la existencia de un componente espiritual en las actividades que realiza el ser humano, una de ellas el trabajo. Este componente espiritual, entendido como algo distinto de religiosidad, está relacionado con el sentido y significado que tiene el trabajo y cómo podemos alcanzar ese sentido de trascendencia a través de la realización de nuestras actividades laborales. En ese sentido, bueno, habría que mencionar que esta dimensión espiritual es una de las que más impacto tienen en el tema de la salud mental. La segunda de las premisas que quiero presentarles señala que se debe reconceptualizar al individuo como la auténtica célula de la sociedad. Tradicionalmente, la familia ha sido señalada como la célula social por excelencia. Y aunque no se discute la importancia que tiene la familia en la conformación de la sociedad, en el cuidado de los menores y en la reproducción de la cultura, debemos mencionar que un conjunto de individuos sanos establecen relaciones saludables y conforman organizaciones sanas. De igual manera que un conjunto de células sanas conforman un organismo saludable que puede funcionar en las mejores condiciones. Otra de las premisas que subyacen a este modelo teórico es aquella que señala que el principal rol del ser humano es ser humano. Dicha premisa se alinea con postulados del derecho del trabajo, que conciben al trabajo digno como un trabajo donde, entre otros elementos, se puede acceder a las mejores condiciones que garanticen la vida y la salud del trabajador, pero además que se recibe un trato igual, un trato equitativo, independientemente del rol o estereotipo y de las expectativas sociales que pesen sobre la persona en virtud del género. En este sentido, hablamos de un
trato que respete de la manera más amplia y de forma irrestricta la dignidad del ser humano independientemente de su género. Otra de las premisas señala que somos seres emocionales, pero además que somos seres racionales y éticos, por lo cual tenemos la capacidad para regular nuestras emociones y regular las interacciones que establecemos a partir de ellas, teniendo esto un impacto en las interacciones a nivel intrapersonal, es decir, conmigo mismo, del sujeto consigo mismo, del sujeto con otros seres humanos, relaciones interpersonales, y que incluso el ser humano tiene esa capacidad para encontrar una forma de vida correcta, para buscar las acciones correctas y de esta manera, bueno, también se relaciona con los ambientes naturales y sociales en los cuales se desenvuelve, teniendo un impacto positivo. Otra de las premisas que subyacen al modelo teórico es que el fin último del ser humano es la auténtica felicidad. Distintas posturas filosóficas abordan la idea de que el fin último que busca el ser humano es esa felicidad, que siempre que el ser humano siempre que el ser humano realiza una actividad, esa actividad es un fin intermedio con la finalidad de llegar a un fin último. En este caso, se podría decir que elegimos un cierto trabajo con un objetivo final, que es que ese trabajo nos proporcione tal vez una retribución económica, un sentido de éxito, un reconocimiento social, pero a final de cuentas el objetivo último que se persigue es la felicidad. Una felicidad entendida como algo distinto a la mera alegría y que es una condición que genera bienestar y que tiene un impacto positivo en la vida de la persona, pero además que se ve reflejado en sus interacciones y en los ambientes donde él se desenvuelve. Otra de las premisas señala lo siguiente: desde este punto de vista predominantemente sistémico-ecológico, diríamos que es imposible no comunicar. Los seres humanos nos encontramos vinculados permanentemente a los ambientes donde nos desenvolvemos. Por lo tanto, todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un influjo, implica una interacción de carácter transaccional con un impacto, con un influjo multidireccional de carácter ecológico, de tal forma que los ambientes donde nos desenvolvemos no pueden ser ambientes inocuos. Necesariamente ofrecen condiciones que pueden favorecer los procesos de salud o favorecer los procesos de enfermedad, o inhibir los procesos de salud o inhibir los procesos de enfermedad, que cuentan con condiciones que también pueden tener un impacto en la calidad de vida, frenando o impulsando el desarrollo de los seres humanos. En este sentido, el axioma que señala que es imposible no comunicar reconoce que la comunicación moldea el pensamiento y en este sentido moldea el pensamiento del individuo, pero tiene un impacto en la representación social o en el imaginario del colectivo. En el individuo puede producir determinados comportamientos y de igual forma en el colectivo genera determinados tipos de comportamientos que cuando se ven presentes de manera reiterada generan hábitos en el individuo y costumbres en el colectivo. Y bueno, las costumbres son fuente de normas, normas escritas y no escritas. Por lo tanto, es algo que va a tener un impacto en la cultura de las organizaciones y que va a tener un impacto también en el clima de esas organizaciones. En este sentido, se reconoce que todo proceso comunicativo es también un proceso educativo. Es muy importante cuidar la comunicación al interior de las organizaciones y hemos planteado nosotros la idea de una comunicación pro persona, es decir, una comunicación en favor de los seres humanos, pero
además una dialéctica de paz. Otra de las premisas que subyacen al modelo teórico que proponemos es que éste se encuentra centrado en la generación de círculos virtuosos. Dado que otra de las premisas, una de las más importantes, es que salud y enfermedad son procesos distintos y no polos opuestos de un mismo continuo, es decir, el modelo representa una alternativa a los modelos en salud, a esos modelos tradicionales donde salud y enfermedad se ha concebido como dos polos opuestos en un mismo continuo y se ha asumido que existe una relación inversamente proporcional, de tal forma que mientras más nos alejamos de un polo, más nos acercamos al otro. Y se ha asumido, en este sentido, que el realizar intervenciones remediales o intervenciones preventivas va a generar la promoción de la salud. Cuando las intervenciones remediales y las intervenciones preventivas se centran en la enfermedad o en las afectaciones que tienen su origen en las causas y en las condiciones laborales. Sin embargo, la auténtica promoción se centra en la generación e incremento de los indicadores positivos de salud. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Por lo tanto, bueno, el modelo asume que no es posible y que no es práctico el centrarse en apagar círculos o en acabar con círculos viciosos, sino que lo que se debe promover es la generación de círculos de naturaleza virtuosa. Otra de las premisas que subyacen a este modelo es aquella que señala que el trabajo representa una oportunidad para crear y trascender. Como veremos más adelante, no solo la salud ha tenido una connotación de naturaleza negativa, sino que también el trabajo, de manera prácticamente predominante, ha tenido una representación relacionada con el sufrimiento, con el desgaste, como si el trabajo fuera una carga o un castigo. Sin embargo, el trabajo también representa una oportunidad para acceder a los medios de subsistencia y con esto generar bienestar. Y que me permite además, mediante el uso de mis fortalezas y el ponerlas al servicio de los demás, generar bienestar no solo para mí como individuo y para mi círculo cercano, sino también un bienestar que tiene un impacto positivo en la comunidad, en la sociedad. Otra de las premisas que subyacen a este modelo teórico instrumental es aquella que señala que la base de una cultura de paz es la paz mental. Por lo tanto, bueno, es una propuesta que implica no solo un enfoque de psicología positiva, sino también un enfoque acorde a la naturaleza de los derechos humanos, pensando en la necesidad y en la conveniencia y en la importancia de transitar a una cultura de bienestar, de salud, de felicidad, de paz e incluso de productividad al interior de las organizaciones laborales. Comencemos entonces por reflexionar un poco en torno a los conceptos que integran el constructo de salud mental positiva ocupacional. Tal vez pensarán ustedes si realmente es necesario hablar de una salud mental de naturaleza positiva. ¿Es que acaso existe una salud mental negativa? Pues sí, déjenme comentarles y retomar el tema, señalando que tradicionalmente los temas relacionados con la salud y con la salud mental, que es un elemento que está supeditado a la salud general, pues bueno, han sido abordados de manera primordialmente reactiva. Esto quiere decir que se ha pretendido definir a la salud a partir de la ausencia de otra condición y no a partir de la presencia de sus propios indicadores o propias características. En este sentido, bueno, se ha pretendido definir a la salud como la ausencia de enfermedad y bueno, esto pudiera explicar el por qué existe entonces esa concepción de los procesos salud y enfermedad como si fueran polos opuestos de un mismo continuo y se ha asumido que existe una relación inversamente proporcional
cuando nosotros estamos proponiendo la idea o estamos desarrollando esta idea de que tanto salud como enfermedad son procesos y entidades distintas y que por lo tanto pueden coexistir. Bien, tradicionalmente entonces el tema de la salud ha sido un tema de interés permanente para las diferentes sociedades y culturas, ¿no? Históricamente ha sido así, ha sido un tema de importancia porque implica la propia supervivencia del ser humano. Entonces, las primeras civilizaciones, los primeros seres humanos se preguntaban ya cuál es la forma en la cual podemos mantener una vida libre de enfermedad. Eh, Esta situación, este abordaje reactivo, donde no sabemos lo que es la salud, parece algo bastante conveniente. Sin embargo, si nos preguntan de qué se trata, pues difícilmente podemos identificar sus características positivas. Pues bueno, ha traído modelos y enfoques de salud que tienen este abordaje de naturaleza reactiva. Pensemos, por ejemplo, en indicadores ampliamente difundidos y utilizados por organizaciones o por instituciones de carácter internacional. Ejemplo, la Organización Panamericana de Salud y sus indicadores de tasa de mortalidad y tasa de morbilidad, entre otros. Son indicadores negativos y se asume que en la medida en la que estos indicadores se encuentran con una menor presencia en determinada población, bueno, se asume que esa población es una población con mayor nivel de salud. De esta forma, se han homologado indicadores de salud a indicadores de enfermedad y lo que realmente hemos estado midiendo es la ausencia de indicadores negativos y no la presencia de indicadores positivos. Ampliando la idea, el concepto de salud y de salud general desde un sentido negativo implica, bueno, definir esta salud a partir de la ausencia de enfermedad, puede ser a partir de la ausencia de anormalidad o de la recuperación de la normalidad o del estado de no enfermedad. Incluso si pensáramos no solo en intervenciones remediales para la enfermedad o preventivas para los factores de riesgo de esa enfermedad, si pensáramos en intervenciones orientadas a la rehabilitación, cuando estas acciones orientadas a la rehabilitación no son con la finalidad de promover propiamente indicadores e incrementar la calidad de estos indicadores en salud, entonces no se puede decir que es un abordaje positivo. Estamos ante un abordaje que lo que busca es aprovechar las capacidades residuales y no meramente mejorar esos indicadores positivos de salud. Decíamos que el trabajo también ha tenido una connotación predominantemente negativa. Si nos remitimos al origen etimológico de la palabra trabajo, bueno, encontraremos que esta deriva de tripalium o de tripaliare, que básicamente eran un instrumento de 3 picos que se utilizaba para castigar a los siervos o a los esclavos que no se afanaban lo suficiente en su labor. Y bueno, esta acción de tripalear equivale a torturar con ese palo de 3 picos. Por analogía, bueno, pudiéramos entonces pensar en que existe una concepción, al menos desde el origen de la palabra, donde se equipara trabajo a esclavitud y trabajador a esclavo. Por lo tanto, bueno, se asume socialmente que se trabaja en malas condiciones, que se trabaja por obligación y para otros. Encontramos incluso frases populares, ¿no? Como aquella que señala que si el trabajo es algo bueno, no pagarían por hacerlo. Sin embargo, no todo el abordaje de la salud ni todo el abordaje del trabajo ha sido negativo, sino que en las últimas décadas
hemos encontrado cada vez más propuestas que buscan una transición a un abordaje positivo, un abordaje de la salud donde ésta se defina a partir de sus propias características, se evalúe a partir de indicadores propios y no a partir de la ausencia de otros, y que permita entonces generar intervenciones que promuevan auténticamente indicadores de salud. En cuanto al trabajo, bueno, también este ha tenido connotaciones menos sufridas. Recordemos que el trabajo implica una actividad inherente al ser humano. Es un principio humano dado que requerimos del trabajo como principal medio de subsistencia. Es un derecho dado que esa actividad que me va a permitir generar esos medios de subsistencia y alcanzar un determinado nivel de calidad de vida y de bienestar para mí, para los míos, para mi círculo inmediato, pero además es un deber social, ya que mediante el trabajo yo estaré contribuyendo a realizar una actividad que no solo implica un beneficio para mí, sino que implica un beneficio y un desarrollo para la comunidad y para la sociedad. Entonces, bueno, el trabajo también ha tenido manifestaciones menos sufridas, ha tenido un contenido menos opresivo y más festivo. En este sentido, bueno, pensemos en el trabajo como esa oportunidad de generar bienestar, de crear, de trascender mediante una contribución a la mejora de los ambientes naturales o sociales donde nos desenvolvemos. Entonces, bueno, tanto salud como trabajo han tenido un abordaje predominantemente negativo, pero no todo ha sido así. Y decíamos, en las últimas décadas cada vez se han encontrado más definiciones o más aportaciones a este abordaje positivo de la salud y en general, de la salud en general y de la salud mental, ¿no? En este caso, de la salud, un abordaje positivo de la salud ocupacional. Si lo viéramos con una visión reduccionista, pensando en que tenemos que cumplir con normativas legales, pues bueno, podemos decir que para el marco jurídico, al menos aquí en México, el trabajo es definido como una actividad humana. Es una actividad de naturaleza intelectual y material que se presta de manera subordinada por parte de yo, persona física, por parte de una persona física, a otra persona física o jurídica, mediante el pago de una retribución a manera de salario. Es decir, tenemos una definición legal de trabajo que implica tres componentes y que cuando se reúnen esos tres componentes, entonces podemos decir que se da la relación de trabajo y que por lo tanto, bueno, es una relación que está regulada por un marco normativo que regula el trabajo y dentro de ese marco normativo que regula el trabajo nos vamos a encontrar un apartado que es lo concerniente a la legislación en salud ocupacional, es decir, esa parte del derecho del trabajo que busca la protección a la salud del trabajador, ¿no? Que busca ofrecer esas mejores condiciones que garanticen la vida y la salud del trabajador. Consideramos que ningún trabajador debería encontrar la muerte o la enfermedad en el lugar donde va precisamente a poner sus fortalezas en juego para su propio beneficio, para su subsistencia y para el beneficio y desarrollo de los demás. Y termina entonces encontrando la enfermedad y la muerte, ¿no? Es una idea totalmente contraria a lo que se ha definido como trabajo digno o trabajo decente, el cual, dicho sea de paso, es un derecho humano de naturaleza universal, por lo cual no encontramos una justificación para que el marco legal que regula el trabajo no esté buscando de manera acelerada actualizarse e incluir en la definición de trabajo a otras formas de empleo y de autoempleo que constantemente están surgiendo y modificándose
por lo vertiginoso que está avanzando la sociedad debido a las nuevas tecnologías en parte, a la globalización. Bien, ¿por qué sería entonces importante promover la salud mental? Bueno, podemos hacerlo desde una perspectiva ética. Desde una perspectiva ética es importante lo que yo pueda hacer para contribuir a la materialización de los derechos humanos en la vida de todos. Pensemos que si nos conducimos por principios éticos universales que dan sustento y fundamento a los derechos humanos, pues bueno, estaremos obrando de una forma acorde a la dignidad humana. Se ha hablado ya del trabajo digno o trabajo decente, como ese trabajo que ofrece un trato digno al ser humano y un respeto irrestricto a su dignidad, así como acceso a la seguridad social, un salario que sea remunerador, y el elemento que más nos llama la atención a nosotros, que estamos centrados en el área de la salud ocupacional, el ofrecer las mejores condiciones que garanticen la vida y la salud del trabajador. Esas mejores condiciones no se pueden limitar únicamente a remediar o a prevenir las enfermedades de origen laboral, los accidentes. Tenemos que hacer promoción de la salud. Desde una perspectiva objetiva, la salud mental es un recurso que va a tener un impacto en la salud en general y en la calidad de vida del trabajador, pero además en la calidad de sus interacciones, que va a contribuir a la promoción o a la generación de cierto tipo de ambientes. Entonces, es importante, desde una perspectiva objetiva, pensar en la salud mental como una necesidad básica del ser humano, inherente a su propia naturaleza. Desde una perspectiva subjetiva, estaríamos hablando de esa libertad, esa autonomía que tenemos los seres humanos y de cómo el trabajo representa una oportunidad para poner esa vocación, ese sentido de vida y vocación y volcar esas fortalezas que nos caracterizan en la actividad laboral, desarrollándolas, convirtiéndolas en virtudes que vamos utilizando para generar bienestar. Entonces, es importante el trabajo porque contribuye a mi propio proyecto de vida, como yo lo concibo. Entonces, debe ofrecerme condiciones que sean satisfactorias desde esa perspectiva subjetiva. Desde una perspectiva intersubjetiva, podríamos decir que es en las interacciones donde podemos contribuir de una forma directa a la construcción de realidades más justas y más dignas. Entonces, es importante un enfoque también que sea de naturaleza dialéctica en la construcción de una cultura de bienestar, paz y sustentabilidad, decíamos. Una cultura que incluso puede generar un beneficio de carácter económico, aunque no es la finalidad del modelo teórico propuesto. El modelo teórico propuesto se centra en el ser humano, en los factores que contribuyen a su salud, a su bienestar y a su felicidad, y en cómo mediante su actividad laboral puede contribuir a un bienestar individual, social, pero incluso de un impacto positivo para los ambientes naturales y sociales donde se desenvuelve, que puede tener una contribución a a esos ambientes de socialización primaria, pero también ambientes de socialización secundaria, como es el ámbito de las organizaciones laborales, donde se producen y se reproducen conductas. Decíamos que luego van teniendo un impacto en la cultura y en el clima de las organizaciones y por lo tanto un influjo en la salud y calidad de vida para promoverla, frenarla, pero también para inhibir o promover el desarrollo de los seres humanos. Desde una perspectiva legal, bueno, recientemente se han reconocido aquí en México la norma 035, los factores psicosociales en el trabajo, como esas condiciones que están presentes
derivadas de las interacciones sociales y que, bueno, pueden tener un impacto en la salud. Un impacto que puede ser positivo o que puede ser negativo. Entonces, bueno, hay normativas que tenemos necesidad de cumplir, entre ellas aquellas que hacen alusión a todo lo referente al trabajo digno y al ofrecer esas mejores condiciones. Entonces, bueno, parece o resulta bastante conveniente el gestionar la salud mental al interior de las organizaciones. Eh, si nos contextualizamos un poquito en las tendencias globales, podríamos hablar de las 17 metas para el desarrollo sustentable que se han propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para el 2030, es decir, la Agenda 2030, donde una de estas metas, a la cual nosotros podemos contribuir mediante la implementación de modelos de abordaje auténticamente positivo de la salud en el trabajo, contribuiremos a la meta 8, que se enfoca en trabajo decente y crecimiento económico. Podremos tener también una contribución o un impacto directo a otra de las metas globales, que es la meta 3, que se centra en buena salud y bienestar. Entonces, resulta resulta importante el poder gestionar y aprovechar estas características positivas que tiene el trabajo, que ya decíamos, representa una oportunidad para generar bienestar, para crear, para trascender, para encontrar un sentido de vida y que contribuya a mi sentido de vida. En este sentido, bueno, es importante aprovechar esas características positivas que tiene el trabajo y utilizarlas para la generación e incremento de indicadores de salud mental. Decíamos que hemos planteado la idea de que el individuo es la auténtica célula de la sociedad, por lo que un conjunto de ellas conforman distintos órganos, como la pareja, como la familia, como la escuela, como la comunidad y como las diversas organizaciones donde nos desenvolvemos, entre ellas una de las más relevantes, aquellas del ámbito laboral o las organizaciones laborales. Debido al gran tiempo que le invertimos durante nuestra vida productiva, y debido a que implica una actividad inherente a nuestra subsistencia. Entonces, es uno de los ambientes, es uno de los ámbitos, el ámbito ocupacional, que más influjo van a tener en la condición de salud mental de las personas. Es en estas organizaciones donde se da un proceso de influjo multidireccional, una relación transaccional ecológica entre los seres humanos y el ambiente, desde el cual se plantea la idea que individuos sanos contribuyen a la conformación de organizaciones saludables y productivas. ¿Cuál es entonces el estado de la cuestión? ¿Qué se ha hecho por abordar la salud mental desde un enfoque positivo? Y bueno, tendríamos que poner sobre la mesa de discusión el que la psicología positiva parece ser un área de la psicología o un enfoque de la psicología de reciente creación. Podemos remontarnos al menos hasta el discurso de Martin Seligman cuando toma la presidencia de la APA y señala que la psicología no es una mera rama del sistema de salud pública y que su trabajo es mucho más importante que ser un simple auxiliar de la salud pública, y que ha descuidado su objetivo primigenio, que es el de hacer mejor la vida de todas las personas y no únicamente la de los enfermos mentales. En este sentido, bueno, él plantea la problemática en la cual una gran parte de lo que se está trabajando en el campo de la psicología se orienta a cuestiones relacionadas con las debilidades del ser humano, con el sufrimiento,
es decir, un enfoque reactivo, un enfoque clínico que pudiera haber, que pudiera haberse traspolado perfectamente desde el modelo médico. Em, entonces, bueno, la psicología ha tenido una fuerte carga de naturaleza clínica, un abordaje bastante reactivo, y Martin Seligman hablaba de la necesidad de una nueva psicología positiva que se centrara en aquello que funciona bien en los seres humanos, en aquello que genera bienestar, en aquellas capacidades y potencialidades que se pueden desarrollar y, bueno, en estos aspectos de naturaleza más positiva, que era en lo que se iba a centrar la llamada psicología positiva, con la finalidad de lograr un equilibrio entre esas dos polos opuestos que advertía que eran pues enfoques pues de este trabajo de las ciencias psicológicas. Si hiciéramos nosotros un ejercicio de una búsqueda en bases de datos, pues nos vamos a encontrar que más de un 90 o un 95% de los trabajos, de los artículos que se hayan publicado, estarán centrados en problemáticas relacionadas con depresión, ansiedad, y que muy pocos de ellos, cerca de un 5% o menos, están centrados en aspectos positivos como pueden ser la satisfacción o la felicidad. También déjenme decirles que este es un dato, bueno, de hace ya más de una década y que ahora con la reciente pandemia y todo toda esta nueva realidad a la que nos tuvimos que adoptar a partir de la pandemia originada por COVID-19, bueno, disminuyó aún más ese porcentaje de trabajos que se orientan a aspectos positivos de la salud. Muñoz, Restrepo y Cardona en el 2016 trataron también de hacer un estudio en torno al abordaje de la salud mental desde un enfoque positivo. Ellos realizaron una búsqueda con estos términos salud mental positiva, de la cual fueron encontrando 314 artículos, se eliminaron algunos por estar repetidos, se clasificaron aquellos que eran empíricos y teóricos, y se llegó al final de este proceso de revisión a haber encontrado únicamente 51 artículos empíricos en inglés, español y portugués, publicados entre 1958 y 2014. ¿Por qué 1958? Bueno, es el año en el cual Mari Yahoda acuña o parece haber acuñado el término salud mental positiva. Sin embargo, bueno, era una aportación tan novedosa para la época que pasó desapercibida. Pero estamos hablando de un lapso de 70 años, de un lapso ya prácticamente, perdón, sí, 60, de 60 o 70 años, en el cual únicamente, bueno, se han generado muy pocos artículos relacionados con la salud mental positiva. En el ámbito laboral, es común que nos encontremos con trabajos e investigaciones que tienen que ver con aspectos como son el burnout o el síndrome del quemado, temas relacionados con el estrés laboral, la ansiedad, la depresión, el work engagement, el cual se ha asumido por varios autores que se posicionan desde la psicología positiva como algo que es positivo en el trabajo. Sin embargo, bueno, debemos señalar que además de que asume que existe un continuo salud-enfermedad, equiparando al burnout como enfermedad y al work engagement como salud, hay que señalar que tiene un componente altamente adictivo, que es el malestar por dejar el trabajo, y que por lo tanto, bueno, puede propiciar lo que se conoce como workaholismo, una adicción al trabajo. Yo preguntaría
a manera de pregunta para la reflexión. ¿Hasta qué nivel de work engagement sería conveniente llegar y de dónde para arriba ese work engagement se convierte en workaholismo con un impacto negativo para la salud en las distintas esferas del ser humano? Se ha estudiado también el tema de la violencia, el tema del moving o acoso psicológico, y bueno, en otras culturas un poco más avanzadas en el tema de la salud ocupacional, pues bueno, se ha reconocido incluso a nivel legal figuras como el karoshi o el karoshisatsu, que son definidas como la muerte por exceso de trabajo, y que bueno, hay todo un proceso para determinar cuando se actualiza o se da la muerte por exceso de trabajo, revisando durante los últimos meses con cuántas horas extras estuvo eh, laborando la persona que tuvo algún accidente de naturaleza cardiovascular, por ejemplo. Entonces, bueno, si excedió en determinado número de horas, se establece que hubo una relación causa-efecto, trabajo-daño, y que por lo tanto se trata de una muerte por exceso de trabajo. Se habla también del karoshisatsu cuando se incurre en situaciones relacionadas con el suicidio, y este suicidio tiene su origen en causas o en condiciones laborales. Esto es lo que se ha trabajado un poco más desde un abordaje netamente reactivo. Decíamos que no todo el abordaje ha sido reactivo, que en las últimas décadas se ha buscado una transición a un abordaje de naturaleza positiva. Y bueno, en esa búsqueda de transición han surgido propuestas o modelos intermedios que, si bien no alcanzan un abordaje auténticamente positivo de la salud mental, pues representan un enfoque al que nosotros hemos denominado mixto, y que probablemente con el paso del tiempo, bueno, esas propuestas de abordaje mixto terminen de integrarse al abordaje positivo de la salud. Dentro de estas propuestas de abordaje de naturaleza mixta, podemos encontrar aquellos trabajos que se orientan a los factores psicosociales de riesgo. Es decir, están centrados en el riesgo de enfermedad o de accidente, no en las condiciones que promueven la salud. Entonces es un abordaje de naturaleza mixta. Por ejemplo, también aquellos trabajos orientados a la carga mental de trabajo o al autocuidado de la salud, cuando este autocuidado de la salud, pues bueno, tiene más una connotación de empoderamiento en cuestiones reactivas. Se buscaría generar, desde un enfoque auténticamente positivo, generar conductas salutógenas. Más de este lado de lo positivo podemos encontrar trabajos que se orientan a la satisfacción laboral, a temas como la espiritualidad en el trabajo o el bienestar laboral. Sin embargo, muchas de estas abordan únicamente aspectos parciales de lo que nosotros consideramos se debe entender por salud mental positiva en el ámbito ocupacional. Y bueno, en muchas de estas se sigue subsumiendo un enfoque reactivo, es decir, muchas de estas siguen evaluando indicadores negativos. Es como la definición de la OMS, esa definición de salud que, si bien señala 3 indicadores positivos, como es el completo estado de bienestar físico, mental y social, luego te señala o te dice, y no únicamente la ausencia de enfermedad. Con lo cual, el principal indicador es la ausencia de enfermedad, porque al existir presencia de enfermedad ya no es necesario evaluar el completo estado de bienestar físico y mental. Ese es un enfoque, pues, de naturaleza mixta, ¿no? Fuera del ámbito laboral, encontraremos trabajos e investigaciones relacionados con la calidad de vida, con el estilo de vida, con la afectividad positiva y negativa. Dicho sea de paso, nosotros consideramos que las emociones tienen una función adaptativa, entonces no pueden ser consideradas como negativas o positivas, sino que todas son importantes, y que
bueno, habrá algunas que se experimenten como agradables y otras que se experimenten como desagradables, pero eso no les confiere una naturaleza negativa en sí mismas. Temas como la resiliencia, ¿no? Que es un concepto que se ha extrapolado de otras áreas, me parece que de las ciencias de la física, y bueno, es una característica que tienen algunos metales o algunos materiales que cuando se ven sometidos a presión, a una fuerza que los deforma, luego ellos tienen, estos materiales tienen la capacidad, eso es la resiliencia, de recuperar su estado basal, esa forma o ese estado previo a esa situación de presión. Este abordaje, aunque se ha postulado mucho desde la psicología positiva, consideramos que no es un abordaje de naturaleza positiva, dado que no busca generar o incrementar indicadores de salud, sino busca recuperar ese estado de normalidad previo a esa situación adversa. Otras propuestas como el estado de flujo, desarrollado por Mihaly Csikszentmihalyi, que nos habla de que el ser humano puede encontrarse inmerso en las actividades, que cuando estas actividades que realiza son intrínsecamente gratificantes, que se sabe claramente lo que se tiene que hacer, que existe una retribución prácticamente simultánea mientras voy haciendo lo que estoy haciendo, sé que lo estoy haciendo bien y aparte lo disfruto y me encuentro plenamente concentrado, de tal forma que hay incluso una distorsión del tiempo, ¿no? Y de tal forma que los distractores en el ambiente ni siquiera me sacan de ese estado de inmersión en la tarea. Entonces, bueno, esta es un tema que se ha investigado eh, primero en ocupaciones relacionadas con las artes, porque eh, parece que es algo que está muy presente en este tipo de actividades relacionadas con las artes, pero también se ha encontrado que es algo que está presente en otras ocupaciones. Entonces, bueno, consideramos que es un aspecto importante que contribuye a la espiritualidad, a la generación de bienestar y que se debe de incluir en los modelos de abordaje positivo de la salud mental en el trabajo. Decíamos, la psicología positiva sería este estudio científico de las estrategias que mejoran la vida y bueno, se trataría de crear experiencias positivas, rasgos positivos y formas de organización positivas con el propósito de mejorar la calidad de vida de la gente. Así es como empezó la disciplina. Una disciplina que por ahí le ha sido atribuida a Seligman, decíamos, pero que ya hablaba de ella Abraham Maslow en 1954, en su libro, en uno de sus libros, me parece que es eh, señala algo así como toward a positive psychology. Entonces, en uno de estos libros que publicó Abraham Maslow allá por 1954, él hablaba ya en uno de sus anexos de la necesidad o de esa transición que estaba haciendo la psicología hacia una psicología más positiva, con trabajos como los desarrollados por él o como los desarrollados por Rogers. No obstante, bueno, en las traducciones que luego se hacen a estas primeras ediciones, bueno, se perdió esa idea. Parece que quedó redactada por ahí en la traducción como una transición a una psicología eh, eh, más científica. Sin embargo, bueno, consideramos que tanto humanismo como salutogénesis son los pilares que le dan mayor fortaleza o sobre los que se erige la psicología positiva. Si pensáramos en definiciones de salud ocupacional, bueno, nos daremos cuenta que tanto la conceptualización negativa de la salud como la conceptualización negativa del trabajo, bueno, van a propiciar una postura de enfoque negativo de la salud ocupacional, donde pareciera que trabajo y salud son incompatibles
y que entonces el trabajo que tiene la salud ocupacional es identificar, evaluar, controlar, prevenir y corregir esos riesgos para proteger a la salud de un daño que es inminente, porque es una cuestión propia del trabajo. Manuel Pando ha señalado ya que el trabajo no enferma ni cura a nadie, sino que son las condiciones en las que éste se desempeña las que pueden ser generadoras de salud o de enfermedad. Y que bueno, tratándose de la salud mental de los trabajadores, a estos factores se les ha denominado factores psicosociales, que es la forma como se perciben, como se experimentan esas condiciones del ámbito laboral. Entonces, nos vamos a encontrar una gran cantidad de definiciones de salud ocupacional que implican un abordaje reactivo. Decíamos que la psicología tiene una tarea mucho más importante que únicamente trabajar con las personas que sufren. Y es hacer mejor la vida de todas las personas, pero también habría que señalar lo siguiente. Nos dice Sir William Thompson, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, bueno, esta propuesta que yo estoy presentando con ustedes surge de un trabajo de tesis doctoral. De un trabajo de tesis doctoral que empezó como un anteproyecto allá por finales o mediados de 2013 y que bueno, en un inicio implicó en mí una inquietud por identificar indicadores que pueden predecir la salud mental positiva en profesores. Una vez queriendo profundizar en la problemática, me voy dando cuenta de que no existe una definición de salud mental positiva que fuera aplicable al ámbito del trabajo y por lo tanto aplicable a esos profesores en los cuales yo quería buscar indicadores que predijeran esta salud mental. Dada la carencia de definiciones, también el desarrollo de instrumentos válidos y fiables para su medición era prácticamente nulo. Entonces, bueno, nos encontramos con una problemática ante la cual, bueno, hubo la necesidad de replantear el trabajo de investigación para centrarse en la propuesta de un constructo teórico, dado que se carecía de un constructo teórico que permitiera el desarrollo de instrumentos válidos y fiables y que permitiera identificar y gestionar esas condiciones positivas del individuo y de la organización y del trabajo en pro de la mejora de la salud. Para poder hacer este trabajo, tuvimos que establecer algunas categorías de análisis, es decir, hicimos una revisión teórica lo más amplio posible, donde tratamos de identificar los indicadores y los aspectos más referidos en la literatura como indicadores positivos, tanto de salud en general como de salud mental, pensando en que la salud mental es un tema que se encuentra supeditado a la salud en general. Entonces, fuimos buscando por ahí esos antecedentes que señalaban ya una inquietud o una aportación a un abordaje positivo de la salud mental y nos dimos cuenta de algunas características para cada modelo. Perdón, para cada tipo de abordaje. Encontramos en común una conceptualización de la salud mental como un continuo. Esto lo encontramos en el abordaje tradicional negativo, donde la salud se define a partir de la ausencia de otra condición y no a partir de la presencia de condiciones propias. Se mide a través de indicadores negativos, o mejor dicho, a través de la ausencia de indicadores negativos, y por lo tanto se adopta una postura que es reactiva y que y de la cual se echa mano únicamente ante la presencia de enfermedad. Una vez que ya se presentó la enfermedad, entonces yo busco cómo intervenir para devolver a ese estado de no enfermedad. No busco generar salud. Es una intervención de tipo remedial. Desde este tipo de enfoques se
Se estudian los factores patógenos, es decir, los factores que nos enferman, pero también los factores curativos, esos factores que nos devuelven ese estado de no enfermedad, esa condición de no enfermedad. Desde esta postura, el trabajo es considerado una carga o castigo que implica, por lo tanto, un esfuerzo y un desgaste, y en este sentido se asume desde la salud ocupacional que trabajo y salud tienen características incompatibles. Por lo tanto, siempre que trabaje será en detrimento de mi salud. Se asume como algo propio del trabajo cuando, bueno, ya se ha señalado que no es el trabajo, sino las condiciones en las que se presta, esas que van a tener un impacto. Eh, eh, Desde esta postura negativa, la normatividad es reactiva, es primordialmente indemnizatoria. Es como nuestro marco normativo en México que regula lo relativo a la salud ocupacional. Los riesgos de trabajo, el propio nombre da la idea de un constructo que hace alusión a algo que puede suceder, algo como riesgo. Sin embargo, bueno, la definición legal implica que los riesgos de trabajo son los accidentes y las enfermedades una vez que ya se presentaron. Una vez que ya se presentaron, son contabilizados y tienen un impacto en la prima de riesgos, implican la obligación de presentar informes ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de hacer una investigación y de las causas del accidente y bueno, de realizar acciones correctivas, pero es hasta que ya se presenta. Entonces es un abordaje poco conveniente. Y la normatividad le ha dado cierta estructura, ¿no? Que ha tenido más o menos permanencia. Entonces, bueno, estos modelos están centrados en el remedio de la enfermedad. No obstante, decíamos, en las últimas décadas cada vez más podemos encontrar propuestas que buscan un abordaje positivo que desde nuestra consideración debería establecer una relación de salud y enfermedad como procesos o entidades distintas que pueden coexistir. Esto permite definir a la salud a partir de características propias y no a partir de la ausencia de otra condición, definiciones que son poco operativas y definiciones que son ampliamente difundidas y utilizadas por organismos internacionales como la OMS, la OIT, y que además luego se retoman en nuestro marco legal y se plasman así tal cual. Y entonces es difícil hacer operativas estas definiciones de salud y poder gestionar la salud para su incremento y mejora. Tendríamos que definir la salud a partir de características propias y no a partir de la ausencia de otra condición. Estaríamos midiendo la salud a través de la presencia de indicadores positivos. Por lo tanto, tendríamos una postura proactiva que busca generar y mejorar la salud. Donde, bueno, nos centramos en factores promotores de la salud, factores positivos o factores epidemiológicos. Desde esta postura de abordaje auténticamente positivo, el trabajo es una oportunidad para crear y para trascender. Por lo tanto, un abordaje de salud ocupacional desde este posicionamiento de enfoque positivo implicaría que las características de trabajo y salud son compatibles, pero no solo que son compatibles, que se pueden aprovechar y que se deben aprovechar para generar salud. Por ejemplo, el sentido y el significado del trabajo, que desde propuestas como las que desde propuestas como la del work engagement, por ejemplo, y el burnout, se ha planteado que el trabajar con otros seres humanos es un factor de riesgo para presentar este desgaste, este síndrome del quemado. Cuando nosotros hemos encontrado el trabajar con personas como una característica positiva del trabajo que te permite encontrar un mayor sentido de trascendencia. Hemos evaluado nosotros grupos de trabajadores, por ejemplo, de la educación, donde el sentido de espiritualidad ha alcanzado niveles bastante altos. Igual lo hemos encontrado en personal que presta servicios de salud, en médicos, en enfermeros, en
en personal de enfermería, entre otras ocupaciones. Entonces, bueno, el trabajar con personas es una característica del trabajo que se puede aprovechar para generar salud. Desde este posicionamiento de abordaje positivo, la normatividad es auténticamente proactiva. Entonces tendríamos que pensar en una normativa que brinde la estructura para que las organizaciones laborales aprovechen el ambiente laboral para contribuir a la generación de salud y de bienestar. Pareciera que uno de los apartados de la norma 035 está orientado a esto. Sin embargo, revisemos, por ejemplo, lo que dice la Ley General de Salud en torno a la promoción y a la prevención. Hay una confusión, esta confusión es ampliamente difundida, está en los marcos normativos, está en las instituciones, está en muchos de los teóricos que abordan los temas relacionados con la salud, existe esta confusión entre la cual pareciera que promoción de la salud y prevención de la enfermedad es exactamente lo mismo. Y bueno, un enfoque de naturaleza positiva estaría centrado en la promoción de la salud. ¿Qué pasa con los modelos de naturaleza mixta? Sigue existiendo el continuo salud-enfermedad. Definiciones de la OMS, por ejemplo. Se identifican algunas características propias de la salud, como vemos en la definición de la OMS. Sin embargo, el principal indicador es y no simplemente la ausencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir? El principal indicador sigue siendo la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, la postura sigue siendo reactiva ante la presencia de enfermedad y en el mejor de los casos, preventiva, que también es reactiva, ante la presencia de factores de riesgo. Estos enfoques de naturaleza mixta se centran, por ejemplo, en aspectos como los factores inmunógenos, como si la enfermedad tuviera un cauce natural en la vida del ser humano y por lo tanto es necesario inmunizarte para que te protejas de eso que no se puede evitar, ¿no? Se trabaja o se habla también de factores de riesgo y de factores protectores. Y luego de repente pudiera existir la confusión, pensando en que trabajar con factores protectores es un abordaje de naturaleza positiva, ¿no? Estamos hablando de factores protectores de la enfermedad o del riesgo. Desde esta postura de abordaje mixto, el trabajo es necesario para la supervivencia, es decir, pues a lo mejor no es una actividad tan buena, pero si quiero tener determinado nivel de vida, determinada calidad de vida, pues tendré que trabajar. Entonces, la salud ocupacional tiene por trabajo conciliar las diferencias entre trabajo y salud, para que podamos seguir haciendo eso, que nos permite obtener un ingreso y alcanzar determinado nivel de calidad de vida, ¿no? Sin que tenga un costo demasiado grande para nuestra salud. La normatividad desde este enfoque de naturaleza mixta sigue siendo reactiva, sigue siendo remedial, en el mejor de los casos es preventiva y sigue centrándose en la prevención de la enfermedad. Entonces, la forma de distinguirlos es una forma algo sencilla, dado que el abordaje negativo es preventivo, es remedial de la enfermedad o del accidente. El abordaje mixto, en el mejor de los casos, es preventivo de los factores de riesgo de enfermedad o de accidente. Y el abordaje positivo se centra auténticamente en acciones orientadas a la promoción de la salud. Para la revisión, bueno, déjenme hacer una pequeña observación. Me falta actualizar este gráfico, pero si lo contextualizamos, por ejemplo, con el tema del trabajo digno, tendríamos que decir, bueno, que el trabajo digno debe contribuir a una cultura de paz, ¿no? Que es la finalidad última que buscan los derechos humanos y que esa paz también ha sido conceptualizada de manera negativa. En el sentido negativo, bueno, la cultura de paz ha sido pensada como la ausencia de guerra o la ausencia de violencia. Sin embargo, autores como Galtung nos hablan de la existencia de una paz positiva, que implica
condiciones para el bienestar, condiciones para la justicia social. Y él dice, y no simplemente la ausencia de violencia o de guerra. Consideramos nosotros que para que esa aportación tan importante que hace Galtung en materia de paz positiva fuera realmente positiva y no mixta, pues bueno, tendríamos que señalar que una paz positiva incluye, pensada en el ámbito del trabajo, incluye esas condiciones para el bienestar de los trabajadores y para que haya una justicia social en la organización. Pero que esta cuestión de que el ser humano no presente conductas violencias o conductas que inciten a la guerra, por ejemplo, eh, es una cuestión propia del ser humano. Es decir, la violencia no es inherente al ser humano y por lo tanto se puede y se debe reducir a su mínima expresión. No sería, desde un enfoque positivo, un indicador de naturaleza negativa, sino que sería un indicador positivo. Les decía que la revisión que se hizo para este trabajo de tesis doctoral, que luego, bueno, se convirtió en mi línea de investigación, y es lo que he venido trabajando desde hace ya 10 años, pues bueno, nosotros encontramos bastantes antecedentes que representan aproximaciones a la conceptualización positiva de la salud mental. Nos dimos a la tarea de revisar en qué consistían y de clasificarlos de acuerdo a los criterios anteriormente comentados. De hecho, los reclasificamos porque muchas de estas propuestas se asumen de naturaleza positiva cuando en realidad son de naturaleza mixta o negativa. En aquellas que nosotros consideramos una aportación que representa un hito, le colocamos una pequeña viñetita y bueno, fueron de las bases teóricas más fuertes que contribuyeron a la propuesta de un constructo de salud mental positiva con bases teóricas desde desde los indicadores más referidos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos la salud como homeostasis. Walter Cannon nos hablaba en 1932 de la salud como algo distinto a la ausencia de enfermedad y que implicaba algo entendido como un equilibrio. Por ejemplo, Henry Sigerist en 1941 nos habla de que la salud es algo positivo y que por lo tanto no se puede medir a partir de la ausencia de indicadores negativos, sino a través de la presencia de indicadores positivos. También nos dice algo muy importante. Henry Sigerist señala que cuando nos movemos en las áreas que tienen que ver con la salud, tenemos 4 tareas primordiales. La primera de ellas, la promoción de la salud. La segunda, la prevención de la enfermedad. La tercera, el remedio de la enfermedad. Y por último, la rehabilitación de las capacidades. Y que solo debemos recurrir a las últimas 3 cuando falla la primera. Es decir, en la medida en la que hagamos promoción de la salud, serán cada vez menos necesarias las intervenciones remediales y las intervenciones preventivas. Aquí tenemos la continuación de esta pequeña tabla, donde, bueno, algunos otros propuestas relevantes que nosotros retomamos para lo que ahora hemos denominado como eudaepidemiología y promoción de la salud mental positiva en distintos ambientes, y bueno, otros constructos que han ido surgiendo y ampliando el modelo teórico, como aquel que tiene que ver con lo relativo a la autonomía pro persona, que es una característica indispensable de la salud mental. Una persona con buena salud mental requiere tener cierto nivel de autonomía. No se puede considerar a la salud mental como la adaptación a normas, cuando esta adaptación a normas se hace de manera acrítica, de manera alienada. En este otro organizador gráfico, ustedes, bueno, van a poder encontrar de estas distintas aproximaciones a la salud mental, una aparente evolución de la salud mental a la salud mental positiva ocupacional. Decíamos que Sigeris nos hablaba ya de la salud como algo positivo y de que era necesario hacer la promoción de la salud.
de que Yahoda nos hablaba ya de una definición de salud mental positiva como tal, donde ella identificaba componentes como las actitudes positivas, el crecimiento, desarrollo y autoactualización, el sentido de integración, la autonomía, la percepción de la realidad y el dominio del entorno. Sin embargo, la propuesta de Mari Yahoda se centra en aspectos generales de la vida y por lo tanto en una salud mental de naturaleza general. Además de esto, bueno, deberemos de decir que la propuesta de Mari Yahoda de 1958 pasa desapercibida por ser tan innovadora para su época, y es hasta 1999 cuando María Teresa Yuc desarrolla un instrumento con base en este modelo para la evaluación de la salud mental positiva. Prácticamente ese instrumento que propone María Teresa Yuc Canut, que diseña y valida María Teresa Yuc, es el que se ha venido utilizando en los pocos trabajos orientados a la salud mental positiva. Se ha pretendido aplicar y validar en diferentes ámbitos y en diferentes poblaciones, siendo un instrumento de carácter general. Hablábamos también del estado de flujo que propone Mihaly Csikszentmihalyi, de la importante aportación de la salutogénesis propuesta por Aaron Antonovsky, y bueno, otras propuestas como aquella de salud mental social, donde Manuel Pando retoma indicadores que nos parecen muy importantes desde un enfoque psicosocial como la conciencia social, ¿no? Como la grupalidad y las redes de apoyo. Que bueno, se ha visto, por ejemplo, que las redes de apoyo tienen un impacto positivo ante situaciones estresantes. Que bueno, el estrés es o debería ser algo normal y que bueno, en condiciones normales deberíamos ser capaces de afrontar. El tema de la espiritualidad en el trabajo es un tema, bueno, que se ha propuesto por pocos autores, pero que ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Internacional del Trabajo, como una cuestión distinta a la religiosidad. Para nosotros representa la cosmovisión del individuo que le permite comprender su propia existencia, su sentido de vida y su sentido de vocación, y que le da entonces un sentido y un significado al trabajo que hace, y que por lo tanto, al realizar esa actividad laboral, alcanza un sentido de trascendencia. A eso se le ha denominado espiritualidad desde este modelo que yo pongo a su consideración. Tenemos también otras propuestas como la de la eugenesia laboral o la propuesta de las vías para la felicidad de Seligman. Inicialmente, en 2003, se hablaba de 3 vías para acceder a la felicidad. Entendía la felicidad como un elemento que está presente en una buena salud, ¿no? Al menos para nosotros, una buena salud mental. Que después, bueno, ese modelo de Seligman evoluciona al modelo PERMA, ¿no? Un modelo donde pasa de 3 vías a 5 componentes para la felicidad. Y bueno, por ahí de 2015 se empezaron a presentar los primeros resultados de este trabajo de investigación, y data de entonces la propuesta de salud mental positiva ocupacional que yo pongo a su consideración, que representa una alternativa a los modelos tradicionales y que permite un enfoque auténticamente positivo. Estamos hablando de un modelo multidimensional eh, que retoma pues esa premisa de la necesidad de redefinir al ser humano como un ser espiritual y biopsicosocial. En este sentido, bueno, tenemos una dimensión espiritual, una dimensión cognitiva, una dimensión socioafectiva y una dimensión comportamental. Asimismo, bueno, identificamos algunos elementos que se presentan en estas 4 dimensiones. Entre ellos podemos encontrar la filosofía de vida laboral, el empoderamiento en el trabajo, el cual, bueno, desde un enfoque positivo tiene que ser un empoderamiento orientado a desarrollar habilidades blandas,
eh, como habilidades duras, es decir, aquellas habilidades que me van a permitir realizar mi trabajo y que el trabajo se adapte a mí y yo adaptarme al trabajo, pero cuando hablamos de habilidades blandas, hablamos de esas habilidades, por ejemplo, socioemocionales, de habilidades como la comunicación, el liderazgo, que bueno, también vienen a traer un impacto positivo en las interacciones, en la cultura, en el clima y en los ambientes, ¿no? Nosotros hablamos de la construcción de ambientes pro persona, es decir, ambientes en favor del ser humano. Entonces, bueno, ese es el sentido que nosotros consideramos que debe tener el empoderamiento en el trabajo, pero además el uso de fortalezas humanas pro persona, como puede ser el sentido del humor, la creatividad, el optimismo, la gratitud, entre otras, que ha propuesto la psicología positiva. Y bueno, aspectos como el bienestar personal en el trabajo, donde estamos considerando nosotros no solo aspectos de carácter eudaimónico, como las propuestas que hace Martin Seligman, eh, que tienen fuertes bases en una filosofía aristotélica, eh, pero que tampoco evalúa únicamente aspectos de bienestar psicológico o de bienestar subjetivo, sino que evalúa cuestiones tanto eudaimónicas como hedónicas, cuestiones que tienen que ver con ese bienestar psicológico, pero también con el bienestar subjetivo. Eh, y bueno, uno de los componentes que consideramos más importantes, que es la inmersión en la tarea, que ha sido traspolada y reconceptualizada desde la propuesta de Mihaly Csikszentmihalyi, que es un estado de flujo, y entonces que implica un estado mental en el cual nos encontramos inmersos en la tarea, pero distinto al work engagement, bueno, existe la capacidad para dejar la tarea, sabiendo que cuando volvamos a realizarla, volverá a ser igualmente satisfactoria. Entonces, es una actividad que se puede disfrutar sin este componente adictivo del work engagement. El marco teórico, les decía, es un marco de enfoque predominantemente sistémico-ecológico, como base para comprender las interacciones y promover la generación de determinado tipo de ambientes que tengan un impacto positivo en la generación e incremento de indicadores de salud mental positiva. Eh, Además de este enfoque predominantemente sistémico-ecológico, que tiene, por ejemplo, bases conceptuales en las propuestas de Yuri Bronfenbrenner, por ejemplo, que nos habla de la teoría ecológica del desarrollo humano y de cómo existen distintos sistemas y subsistemas y existe una interacción permanente, ¿no? De influjo multidireccional entre esos diversos sistemas. Pero además de los postulados, por ejemplo, de también de teorías sistémicas que hace Paul Watzlawick, su teoría comunicativa, y entonces nos permite entender este fenómeno de la salud mental positiva ocupacional desde un paradigma sistémico, sistémico ecológico, comunicativo incluso. Desde la psicología positiva, bueno, se retoman las bases que tienen que ver con aspectos como el bienestar psicológico, como la felicidad, como las fortalezas y virtudes. Eh, Desde el humanismo, bueno, desde la salutogénesis primero, se ha pensado en esta generación de círculos virtuosos de creación e incremento de salud. Y por último, desde una postura humanista, bueno, pensar en el desarrollo de las capacidades y las potencialidades humanas. Esta postura humanista nos permite también darle un enfoque de derechos humanos de acuerdo a la naturaleza esencial y dignidad del ser humano, que permite además cumplir con las normativas nacionales e internacionales. Así pues, bueno, el modelo ha venido evolucionando y ahorita estamos hablando específicamente de la salud mental positiva en el trabajo, pero bueno, hemos ido desarrollando el modelo teórico instrumental a otros ambientes, como puede ser el ambiente escolar o como pueden ser en otras ocupaciones como
la salud mental positiva, por ejemplo, en deportistas competitivos. Y bueno, también como parte de la evolución que ha venido presentando el modelo teórico instrumental, se ha propuesto también un modelo educativo y de capacitación eh, que tiene base en un modelo de 6 pilares. Los modelos educativos actuales, por ejemplo, el modelo de competencias nos habla de aprender a hacer, de aprender a ser y de aprender a convivir. Nosotros consideramos que desde un enfoque de la psicología positiva y los derechos humanos, bueno, se debe considerar además otros 2 pilares bastante importantes, que son los siguientes: aprender a disfrutar y aprender a trascender. Asimismo, bueno, hemos ido desarrollando algunos otros constructos como este de autonomía pro persona y que implica una forma de relacionarse cuando se cuenta con, eh, con cierto nivel de salud mental positiva, pero además cuando se cuenta con cierto nivel de empoderamiento, podemos alcanzar una autonomía que nosotros hemos denominado como autonomía pro persona, es decir, una autonomía en favor del ser humano y por la cual me relaciono de manera intrapersonal, interpersonal y además transpersonal, es decir, con los ambientes, buscando una contribución o una mejora, ya sea para el individuo, la sociedad o para esos ambientes donde nos desenvolvemos. A eso se le ha denominado de manera general autonomía pro persona. Implica, por ejemplo, que no se me pase, que es muy importante, la no violencia, ¿no? Un concepto que, bueno, ha sido mencionado ya en distintas ocasiones y bueno, que es una parte importante del modelo. Hemos propuesto nosotros la necesidad de abordar este tipo de temas no desde la epidemiología, sino desde lo que nosotros hemos denominado como eudaepidemiología. Es decir, este abordaje que nosotros proponemos se centra en aspectos humanos, positivos y saludables que permiten generar salud, bienestar y felicidad. Por lo tanto, lo que se busca es transitar a nuevos climas y culturas organizacionales más acordes a la dignidad del ser humano, así como a la mejora de las condiciones de trabajo y por ende la promoción de factores psicosociales positivos o epidemiológicos hacia la construcción de entornos laborales más saludables, productivos y de paz. En este tipo de ambientes que nosotros hemos denominado ambientes pro persona, es decir, ambientes en favor de los seres humanos que tienen un impacto positivo en su salud y en su desarrollo, este tipo de ambientes implican una forma de relacionarse, decía, con uno mismo, con el otro y con los ambientes, ya sean naturales y sociales, de una forma más consciente, más responsable, tomando en cuenta las implicaciones que tienen para cada uno de los involucrados, con un enfoque verdaderamente proactivo de los derechos humanos. Hacemos nosotros una propuesta en la cual, bueno, la idea sería destinar mayormente nuestro foco de atención a las intervenciones de promoción, sobre las cuales deberíamos comenzar a trabajar, bueno, sobre un 60, un 65%, sin demeritar la importancia que tienen las intervenciones remediales y preventivas, que también son necesarias, pero que decíamos, pasan a segundo término y cada vez serán menos necesarias. Bueno, sin duda que si alguien necesita una intervención remedial, tendremos que hacerla. Y sin duda que si alguien necesita una intervención preventiva, se tendrá que hacer. Pero esto no abona un auténtico abordaje positivo de la salud mental que busque generar esas condiciones que mejor garanticen la vida y la salud y que además, bueno, busque transitar a una cultura de bienestar. Una tendencia bastante importante es esa tendencia al bienestar que incluso podemos encontrar en indicadores de desarrollo a nivel de algunos países ya, donde lo más importante no es el Producto Interno Bruto, sino el índice de felicidad.
Entonces, bueno, en la medida en la que esas intervenciones de promoción vayan dando resultado, bueno, serán cada vez menos necesarias intervenciones de prevención, por ejemplo, en una implementación inicial de un abordaje eudaepidemiológico, pensaríamos, bueno, que se puede estar destinando un 30, un 35% del foco de atención a este tipo de intervenciones, un porcentaje muchísimo menor para intervenciones remediales. No sería lo más conveniente ni lo más pro persona ni lo más justo tener una gran cantidad pues de personas accidentadas y enfermas, ¿no? Tendríamos que estar trabajando constantemente en disminuir ese indicador. Ese es un enfoque proactivo de los derechos humanos. Yo tengo esa responsabilidad individual eh, y social de ofrecer, de generar condiciones que permitan que se materialicen los derechos humanos en la vida de todos. Entonces, bueno, esta es simplemente una propuesta para transitar ambientes laborales pro persona. Esto porque un abordaje positivo tiene sus ventajas. Por ejemplo, hacer promoción de la salud nos permite centrarnos en el total de la población. Cuando hacer prevención únicamente nos hace centrarnos o nos permite centrarnos en una pequeña parte de la población, que es aquella que está expuesta a un factor de riesgo, y hacer intervenciones remediales, pues bueno, mm, será posible únicamente con una parte muy pequeña de la población. Entonces, si queremos contribuir a un bienestar o a una organización saludable, bueno, tenemos que pensar por ejemplo, en intervenciones focalizadas para cada uno de estos niveles que propone la pirámide de la eudaepidemiología. Les decía, el modelo teórico instrumental ha ido evolucionando. Inició con la propuesta de constructo de salud mental positiva ocupacional y la creación de un instrumento para su medición que obtuvo propiedades psicométricas bastante buenas, que es el instrumento SMPO40, que se encuentra publicado y validado en diversas poblaciones y que además cuenta con análisis de análisis factorial exploratorio y confirmatorio, ¿no? Con un alfa de Cronbach general arriba de 0.9 y bueno, también un alfa de Cronbach muy elevado para cada una de las dimensiones, con una validez de constructo. Entonces, bueno, eh, ah, el uso que se le ha, el uso que ha tenido en los últimos años se ha ido incrementando, ¿no? Vamos a ver ahorita en qué poblaciones se ha utilizado el modelo. Más recientemente tenemos un cuestionario que representa la versión abreviada del SMPO, que si bien el SMPO 40 ya tenía cualidades bastante buenas y un tiempo breve de aplicación, que era aproximadamente 15 minutos, con esta versión abreviada del SMPO 30, reducimos el tiempo de aplicación a cerca de 10 minutos y las propiedades psicométricas se mantuvieron e incluso algunas incrementaron. Entonces, bueno, tiene esa ventaja de que puede ser aún más rápido para su aplicación y proporciona un buen nivel de validez y de confiabilidad. Asimismo, hemos ido trabajando con la salud mental positiva en otros ámbitos. Se hace esta propuesta que corresponde al abordaje de la eudaepidemiología, donde, bueno, hemos hablado de factores psicosociales eudaepidemiológicos o positivos, de los ambientes pro persona, de liderazgo pro persona, que también es un tipo de liderazgo, y bueno, de los procesos de comunicación pro persona. A partir pues de este abordaje de la epidemiología, de considerar que las intervenciones de promoción de la salud implican procesos educativos o de capacitación, bueno, surge un concepto, o más bien surge un modelo educativo, que es este
modelo educativo y de capacitación positiva, sociocrítico, con enfoque de derechos humanos, que es un modelo de 6 pilares, y que, bueno, busca contribuir a el desarrollo de esa salud mental positiva en distintos ámbitos, pero además también a ese alcance de la autonomía pro persona que nos permitiría transitar a culturas más productivas y de paz. Decíamos, se trata de un modelo de salud multidimensional donde hemos definido a la dimensión espiritual como la cosmovisión que permite comprender la propia esencia, sentidos de vida y vocación, así como la búsqueda personal de la felicidad y la trascendencia. Una forma de percibir los estímulos de medio ambiente y que a partir de me va a promover unas emociones o sentimientos de relación intrapersonal, interpersonal y transpersonal, las tendencias, disposiciones e intenciones conductuales ante los estímulos percibidos, perdón, y cómo se experimentan estos estímulos del ambiente del trabajo. Y poniéndolo en una definición, tendríamos que decir que la salud mental positiva con el medio ambiente de trabajo y que es un fenómeno generado, no es algo estático, y personal del trabajador resulta y que este proceso incluye, por una parte, afectivo y comportamental, y por otra parte, las pasiones de trabajo, la cultura y el clima organizacional, de realización de bienestar y de trascendencia de las humanas, pero además en la creación incrementa personal, relaciones interpersonales positivas, una buena filosofía de vida laboral y el uso de fortalecimiento, la creatividad, el sentido del humor, el altruismo, entre otras. Luego consideramos que estos indicadores positivos deben aislativos. Ustedes no van a encontrar medición porque sin duda los componentes patológicos tienen un impacto pues en la salud. Tampoco se debe considerar criterios de apego trabajador, el ser humano con salud mental, con un buen puede esperar un apego acrítico a estándares productivos, normativos, de ser humano alienado. Si productivo, de ninguna manera se centra en él, sino potencialidades y en su búsqueda por la felicidad y el sentido de puede tener un impacto positivo, la reducción del ausentismo, la acción externa, que luego trae costos, pero además, bueno, más saludables. Que señalábamos que nosotros alcanzamos, que proponemos, que son componentes y de sus reactivos, y que, bueno, estas 4 dimensiones. Les dé de cada uno de estos componentes, por ejemplo, las relaciones para establecer relaciones sanas y afectuosas con los demás en su estaríamos refiriéndonos a la valoración que hacemos con la presencia de determinados sentimientos, sensaciones. No nos referimos únicamente a las capacidades, también su propia vida laboral. Pero además proceso mediante el cual las personas desarrollan estas capacidades, nosotros tener un abordaje de naturaleza positiva. Bueno, nos referimos al conjunto de pensamientos, creencias y valores de mi vida laboral, de una manera que sea sana, placentera, pero que los problemas del trabajo no deben afectar una creencia en torno al trabajo, donde si bien el trabajo es importante, no voy a permitir, ¿no? Y que bueno, las leyes que regulan este importante ámbito de desenvolvimiento humano que es la... Si hablamos, por ejemplo, del refiere a un a un conjunto de rasgos positivos, seres humanos, y que nos permiten relacionarnos de manera con autonomía. En cuanto a la inmersión en el cual la persona está completamente en un sentido de vitalidad, por un inmerso en la actividad, estar muy concentrado y ¿no? Con un sentido de gratificación. Nuevamente les presento las hadas al ámbito ocupacional y bueno, pretende presentar de manera gráfica. Tenemos los aspectos espirituales, cognitivos, socioafectivos y comportamentales, condiciones de trabajo y con la organización del mismo. Manifiestan en percepciones y experiencias que van a influir, que luego también van a permitir en una mayor autonomía, ya sea interpersonal y transpersonal, de tipo áreas en las cuales podemos hacer intervención socioeducativa y organizacional. De que la promoción de la salud mental, bueno, implica un modelo también, bueno, que estas intervenciones se deben soft skills y de competencias pueden desarrollar en cada uno de estas a nuestros trabajadores. Por ejemplo, hablando de competencias, intervenciones orientadas al liderazgo saludable o al liderazgo propio, a la socialización organizacional, o al uso de fortalezas implicadas en la creatividad y en la innovación. Las intervenciones orientadas a las competencias blandas, bueno, hemos propuesto nosotros la necesidad necesitamos momentos nos hemos enfocado mucho en querer ordenar y ordenar las cuestiones internas. Entonces, consideramos nosotros que es necesario trabajar entonces en aspectos como las pausas, intervenciones, como pueden ser las pausas humorísticas, intervención, el desarrollo de habilidades orientadas a la comunicación, tiene que ver con la constitución de las redes de apoyo o los grupos, la espiritualidad y el significado del trabajo, actividad y la innovación. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de intervenciones que se pueden realizar. Y bueno, para ir cerrando
con este video, les voy a dejar aquí en este material de consulta, bueno, la definición de autonomía pro persona, por si quisieran conocerla y entender un poco más el modelo que nosotros estamos proponiendo. Pero bueno, me voy a pasar directamente al instrumento multidimensional SMPO40. ¿Qué características tiene este instrumento? Bueno, los autores son su servidor Vázquez Colunga, Pando Moreno y Colunga Rodríguez. Es un instrumento que se publica por primera vez en 2017, aunque ya en 2016 se había aplicado una de las primeras mediciones que se realizó con el instrumento, que fue en población docente de nivel superior, es decir, profesores universitarios aquí en México. Es un instrumento que cuenta con 40 reactivos, con opción de respuesta tipo Likert de 5 puntos, que va desde absolutamente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Su alfa de croma, que es de 0.923 para el global del instrumento, es autoadministrado y se puede aplicar tanto de manera individual como de manera simultánea a grupos grandes de trabajadores o profesionistas de diversas ocupaciones. El instrumento está diseñado para trabajo en general, para distintos trabajos, para distintas profesiones, para el ámbito público, para el ámbito privado, para el trabajo informal e incluso para los profesionistas independientes. También está diseñado de tal forma que, o está pensado de tal manera que cualquier persona, independientemente del nivel académico, pueda entenderlo. Cualquier persona trabajadora, independientemente del nivel académico, pueda entenderlo y contestar. Les decía, esta versión del SMP40 dura unos 15 minutos en aplicarse y bueno, pretende medir la salud mental en el trabajo desde un abordaje positivo. Si bien todavía no hemos terminado de desarrollar baremos, ni hemos publicado baremos para su calificación, pues debemos mencionar que se califica a manera de rasgos continuos. Es decir, tendremos que sumar las puntuaciones de los reactivos que corresponden a cada dimensión y la suma de esos puntos por dimensión nos dará el total de salud mental en esa dimensión que estamos evaluando y la suma del resultado de todas las dimensiones nos dará el resultado de salud mental positiva global. Desde una postura que implica asumir que a mayor presencia y calidad de indicadores positivos de salud mental positiva, podemos encontrar una mayor salud mental positiva. O podemos determinar que existe pues una mayor salud mental positiva. Este es el instrumento, ¿no? En la primera parte se van a encontrar una cédula de datos sociodemográficos y laborales, que bueno, se puede modificar realmente el instrumento son estos 40 reactivos. El instrumento es a partir de las instrucciones, de estas instrucciones, y está constituido por estos 40 reactivos que tienen una particularidad, abordan aspectos positivos del trabajo. Por ejemplo, en épocas de incertidumbre laboral suelo mantener buenas expectativas. En mi trabajo tengo ideales que me gustaría alcanzar. Busco diferentes soluciones a los problemas que se presentan en el trabajo. Tengo la capacidad de adaptarme bien a los cambios en mi entorno laboral. Mi trabajo contribuye a darle sentido a mi vida. Hacer bien mi trabajo me satisface. El trabajo que realizo me hace sentir orgulloso. Soy capaz de mantener un buen nivel de autocontrol en situaciones conflictivas que se presentan en el trabajo. Mi trabajo está relacionado con las cosas importantes de la vida. A través de mi trabajo he crecido como persona, etcétera. Entre otros reactivos que, bueno, van a evaluar únicamente la presencia de indicadores positivos. Es decir, van a evaluar esos indicadores y van a buscar el poder, o nos van a permitir el poder hacer propuestas de intervención que busquen el incremento y mejora de esos indicadores. Esta es la forma como agrupan los reactivos y cómo se califican los reactivos del instrumento. Esta forma de agruparse
se publicó en el 2009 en el artículo donde se dio a conocer el análisis factorial confirmatorio del SMPO 40. Entonces, bueno, aquí ustedes van a ver una forma de agruparse de acuerdo a la rotación factorial, al análisis factorial, perdón. Y bueno, van a ver algunos niveles, ¿no? Dependiendo de la puntuación que nos van a permitir identificar, medir la salud mental e identificar un nivel de desarrollo de la misma, ya sea incipiente, bajo, moderado, alto o muy alto. ¿Qué propiedades psicométricas tiene? Bueno, entre las propiedades psicométricas nos vamos a encontrar pues que el alfa de Cronbach para cada dimensión está muy cercano al punto 8 y que para el total de la escala de esta versión SMPO 40 es un alfa de Cronbach de punto 88, es decir, tiene buenas propiedades psicométricas, ¿no? Para poder hacer este análisis, bueno, se tuvo que realizar otros análisis previos como el índice de Kaiser-Meyer-Olkin y, bueno, la prueba de esfericidad de Bartlett, ¿no? Para determinar si era conveniente y si era factible realizar un análisis factorial confirmatorio. Entonces, bueno, de realizar ese análisis factorial confirmatorio, nos damos cuenta que estas 4 dimensiones que nosotros proponemos explican un 49% de la varianza total explicada, perdón, y que, bueno, agrupan de este modo los reactivos, ¿no? Entre ellos y entre dimensiones. Entonces, bueno, si quisieran consultarlo, está por ahí publicado y próximamente estaremos dando a conocer la validación del instrumento SMPO 30, que es un instrumento de 30 reactivos, en población trabajadora docente de educación superior, que espero, bueno, les pueda ser de utilidad. Y decíamos, ¿cuál es el estado entonces de la cuestión? Si se trata de un modelo de creación reciente, pero es un modelo que ha tenido una evaluación y un desarrollo bastante rápido. Al no existir modelos o instrumentos que abordaran la salud mental desde un paradigma auténticamente positivo, pero además al tampoco existir un constructo que permitiera abordarlo en los distintos ámbitos de desenvolvimiento del ser humano y al tampoco incluir instrumentos válidos y fiables para su medición, pues bueno, la propuesta que nosotros hemos realizado y utilizado y publicado y que hemos venido trabajando y ampliando, pues bueno, ha tenido una aceptación bastante buena por la comunidad, tanto científica como académica, como por la comunidad empresarial. De tal forma que, bueno, el modelo se ha dado a conocer y se ha utilizado para diversas publicaciones y trabajos en Estados Unidos, en México, en Honduras, en Santo Domingo, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil. Nos acaban de solicitar utilizarlo en Argentina. Se ha presentado, fue incluido en un diccionario temático de salud mental de conceptos de salud ocupacional, la definición conceptual de salud mental positiva ocupacional. Entonces, forma parte ya de una terminología, de nuevas terminologías en materia de salud ocupacional. Se está trabajando también en una publicación allá en Portugal. Se ha trabajado en España, se ha presentado en Corea y en Japón. Con algunos trabajos orientados en lo siguiente: el diseño, validez y fiabilidad, o la adaptación, validez y fiabilidad en distintas poblaciones, los análisis factorial exploratorio y conformatorio. Esta adaptación transcultural se ha evaluado en conjunto con factores sociodemográficos y laborales,
en conjunto con clima organizacional. Se han realizado intervenciones de pausas laborales activas y se ha buscado cuál es el efecto que estas tienen en la salud mental positiva ocupacional. Se ha trabajado en conjunto con activos psicosociales, con habilidades socioemocionales, con la construcción de redes de apoyo. Se ha hecho intervención en lo que tiene que ver con la gestión de equipos de trabajo. También se han hecho investigaciones y se han publicado resultados en torno a la relación de liderazgo auténtico, liderazgo saludable y la salud mental positiva ocupacional. Ahí tienen, por ejemplo, las publicaciones o los trabajos del doctor Calderón Mafut, que se ha orientado a esta área de liderazgo auténtico, de temas relacionados con la socialización y cómo esto, bueno, tiene una relación con un enfoque de salud mental positiva en el trabajo. Se ha abordado también desde la mercadotecnia social para el diseño de intervenciones, con aspectos como decíamos, la espiritualidad y el significado del trabajo, la creatividad y la innovación, factores psicosociales y, bueno, el compromiso organizacional. Estas son algunas de las publicaciones que están relacionadas, pues, con esta propuesta y que buscan una transición a un abordaje más positivo de la salud mental. Todas estas publicaciones están disponibles para su consulta libre, para su descarga libre y gratuita y para su uso bajo Creative Commons. Entonces, bueno, van a encontrar diversas publicaciones que hablan de cómo surge el modelo, del estado de la cuestión, de los resultados en distintas poblaciones, de algunas intervenciones que se han realizado, y bueno, esto que tiene que ver con la generación de instrumentos y las propiedades psicométricas de los mismos. ¿Qué ventajas tiene un abordaje positivo? Decíamos, centrarse primordialmente en círculos virtuosos y no círculos viciosos. En la medida en la que hagamos promoción y potenciamos los recursos del ser humano, nos dice María Teresa Yuc, las tasas de prevalencia de trastornos disminuirán. La promoción no solo refuerza la salud mental positiva, sino que contribuye a la reducción de conductas de riesgo. Qué interesante, porque una intervención orientada en suprimir círculos viciosos, es decir, en acabar con conductas de riesgo, pues no necesariamente garantiza que la persona va a desarrollar conductas salutógenas, ¿no? Decíamos pues que trabajar desde la promoción nos permite centrarnos en el total de trabajadores, ¿no? Que una intervención de abordaje positivo va más allá de prevenir o remediar enfermedades y que se constituye como un verdadero agente de cambio social, que tiene un impacto en los estilos de vida, en las condiciones sociales, económicas y ambientales que tienen impacto en la salud. También podemos encontrar ventajas a distintos niveles si lo consideramos dentro de una organización laboral. A nivel individual, bueno, tendrá ventajas para el ser humano al constituirse como un trabajo que represente una verdadera oportunidad para crear y trascender, una verdadera fuente de satisfacción, de bienestar y de sentido de trascendencia. Nos permitirá además mejorar nuestros recursos psicosociales. Pero luego esto, pensándolo de forma sistémica, bueno, también tiene un impacto en los grupos de trabajo. En los grupos de trabajo tiene un impacto en la mejora de los procesos, como pueden ser la comunicación, el establecimiento, la mejora de las redes sociales de apoyo, una mejor forma y organización del trabajo en equipo y mejores formas de liderazgo. A nivel organizacional, también podremos hablar de un impacto positivo en la generación de ambientes laborales más saludables, donde se aprovechan las características y las condiciones para generar salud. Y bueno, en el incremento de factores psicosociales pseudoepidemiológicos o positivos, así como en la construcción de climas y culturas orientadas al bienestar, paz y también la productividad, porque ya decíamos que si bien el modelo no se centra en esto, en la productividad, sí aporta y tiene un impacto de tipo positivo, que es algo
que también se puede monetizar, decíamos, ¿no? Y bueno, a nivel social, implica un abordaje proactivo de los derechos humanos, una transición a un trabajo digno, verdaderamente digno, a una cultura de paz y a un desarrollo sustentable. Eh, Muy bien, pues dado el formato de esta presentación que les comparto, que es un formato de video grabado, pues bueno, no podremos interactuar de una manera sincrónica con un espacio para preguntas, dudas y comentarios. Sin embargo, lo que sí me gustaría hacer es invitarlos a revisar o a seguirme en mis redes sociales, en las cuales, bueno, se van a encontrar estas y distintas publicaciones, así como distintos materiales que he utilizado para talleres, conferencias, se los van a encontrar totalmente disponibles para descarga libre, gratuita y para que hagan uso de ellos. Entonces, bueno, les dejo mis datos de contacto, esperando que si tuvieran alguna duda, alguna pregunta o comentario, me la hagan llegar y con todo gusto estará en la mejor disponibilidad de atender a sus inquietudes. Mi nombre es Julio César Vázquez Colunga, soy doctor en psicología por la Universidad de Guadalajara y quedo a sus órdenes. Un placer. Gracias por su atención.